Hola chicos, aquí Universal Theories, el canal donde tú eres el héroe. Antes de comenzar, permítanme recordarles que se suscriban al canal si no lo han hecho. Dejen su me gusta y dejen un comentario. Eso me serviría muchísimo para seguir con este trabajo y proyecto que veo que les ha gustado bastante. Bueno, sin más comerciales por el momento, comenzamos con el análisis del capítulo número 24 de Goku en Nanatsu no Taizai. Bueno, como recordarán, la semana pasada se empezó a platicar sobre la historia de Elizabeth con Goku, o mejor dicho, con el primer Super Saiyan, Yamoshi, en la cual también estaba incluida Merlin. Bueno, en esta ocasión se culminará con esa historia y tendrá un final... Bueno, ya verán a lo que me refiero. Por otro lado, volverá a aparecer Goku y se verá la interacción que tiene con las chicas, porque hay tanto cariño de su parte hacia él. Y bueno, no les quito más su tiempo y comencemos con el capítulo de esta semana justo ahora. Capítulo 24. La razón para acallar mi amor, no quiero perderte de nuevo. El amor trasciende y no puede ocultarse. Goku escuchaba atento la historia que Merlin le contaba, cómo su antepasado había luchado con la bella guerrera prodigio del clan de las diosas y posteriormente cómo es que se volvieron aliados y después, bueno, en esta ocasión la bella sacerdotisa guardaba silencio y desviaba la mirada, no podía contar esa parte del relato o mejor dicho no quería, era muy doloroso para ella, por su parte el Saiyajin que tal vez no era muy brillante, pero sí sumamente perceptivo notó de inmediato el cambio en la voz y actitud de su amiga, eso desde luego la preocupó y se acercó a ella. El guerrero legendario sin pensarlo mucho abrazó a su amiga, la cual se sorprendió por el repentino gesto del héroe y sin darse cuenta realmente y contrario a lo que su sentido común le ordenaba o mejor dicho le gritaba, ella se acomodó entre los poderosos brazos de su hombre, sí, su hombre, tal vez solo por esos momentos y nunca más, pero después de tantos siglos de soledad y tristeza se dio un lujo que tal vez muy pronto le costaría la vida, pero, ¿de qué valía vivir si no se podía amar? Por su parte el Son acomodó tiernamente su barbilla sobre la coronilla de su amiga, luego bajó suavemente su rostro hasta que su nariz rozaba o mejor dicho se hundía entre las finas y perfumadas hebras negras de colágeno, por alguna razón que se le escapaba al poderoso caballero esa fragancia le era muy familiar y reconfortante, podría decirse que había estado presente a lo largo de su vida pero le era imposible recordar plenamente de dónde. Vista la escena desde otro ángulo, se podía contemplar el bello rostro de Merlin derramar unas lágrimas, las gotas de agua salina eran tan puras que podrían confundirse con perlas o diamantes que caían lenta y sensualmente por sus mejillas hasta caer por la punta de su barbilla y perderse en el abismo. La preciosa dama de atuendo oscuro de revelador corte abrazaba el fuerte y ancho torso de su ser más amado, apretaba su rostro en contra de los firmes y duros pectorales de Azabache y cerraba sus ojos, deseaba que ese momento se volviera eterno, anhelaba que el tiempo se detuviera ahí y que jamás se reanudara, porque para ella ese era el paraíso. Dentro de la mente de Merlin regresaban de manera rápida y violenta todas las memorias de ese día, el día en que el ser más valiente se enfrentó a un grupo de tiranos y sentó un precedente, uno que cambiaría la historia humana y que haría que los dioses, esos sujetos hinchados de orgullo y prepotencia, esos que miraban despectivamente a los seres materiales y los consideraban como productos desechables por primera vez, tuvieran miedo de sus propias creaciones. Dentro de miles había nacido uno que era capaz de acabar con las deidades menores. Cierto era que, la diosa suprema y el rey demonio no se comparaban con un Hakaisin, lo que también era verdad es que nadie, ni en los sueños más optimistas, creería que un mortal podría matar a un celestial, eso cambiaba las cosas. Solo hay que recordar que, si un dios sangra, su pueblo deja de tener fe en él. Por su parte Goku también cerraba sus ojos y trataba de recordar con todas sus fuerzas el origen, la raíz de su fascinación con la fragancia del cabello de Merlin, él sabía que lo conocía desde su génesis mismo, pero le era imposible acceder al lugar y al momento exacto de su relación con él. Pero, entre más lo analizaba, más caía en cuenta que no había sido una vez, sino prácticamente toda su vida que lo había tenido presente y que tuvo variaciones. Así es, en los momentos más felices de su vida esa fragancia era más potente y se podría decir que era un agregado de éxtasis y euforía en la dicha del guerrero, por el contrario, cuando el Son atravesó sus momentos más bajos, ese mágico perfume cambiaba y su aroma era diferente, se podría decir que era triste, como si llorara, pero ahora que lo pensaba, hubo un día en que debió ser dulce, muy dulce de hecho, pero por el contrario fue amargo e insípido. En ese momento, las mentes y los corazones de Goku y Merlin se sincronizaron perfectamente y los dos evocaron un recuerdo, uno que fue el más significativo para los dos. Para el primero porque significó su transición de niño a hombre, fue la coronación de su madurez.
Por el lado de la sacerdotisa porque fue el día en que supo que lo había perdido para siempre, el momento de su vida en el cual ella tuvo que atestiguar el instante, la escena, el evento más doloroso de su milenaria existencia. La boda del último Saiyajin de corazón puro. La ceremonia en la que su gran amor uniría su vida, su corazón, su alma y su espíritu con el de otra mujer, la que en tiempo sería la madre de su hijo, la que le entregaría al poderoso guerrero Azabache el regalo más grande de su vida, le daría a su Gohan. Ese niño hermoso y feliz, ese que la hechicera suprema hubiera dado todo por ser ella quien lo trajera a este mundo de la mano de su gran amor, de su Goku. En ese instante por fin la belleza del silencio se rompió con las palabras del héroe. Merlin, eras tú. Tú siempre has estado a mi lado. Goku finalmente lo entendía, era ella, la que había estado ahí para él, en todos los días de su vida e incluso en su muerte. No deberías saber eso, no puedes saberlo. Yo, Merlin no podía seguir callando, pero no quería revelar lo que significaría la muerte para su amado Goku. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Cada vez más consciente de su realidad el Son preguntaba lo que tanto anhelaba saber. Goku, por favor, te lo suplico, no sigas, no preguntes más. No me hagas esto, yo no quiero ponerte en peligro, no soportaría verte sufrir más y mucho menos verte morir. No a ti. Merlin se aferraba con fuerza al cuerpo de Goku y hundía su cabeza en el cuerpo musculoso y fuerte del guerrero de las estrellas. Merlin, por favor, mírame a los ojos. El azabache hablaba tiernamente, pero con autoridad a su mujer. ¿Qué sucede? La bella dama de oscura vestimenta levantaba su hermoso rostro que aún estaba lleno de lágrimas y miraba los oscuros orbes del Saiyajin. Te lo juro, no me sucederá nada, yo siempre estaré aquí para ti. Estas palabras golpeaban como rayo a la hermosa hechicera. ¡No! No me digas eso. Tú no. Merlin tenía un recuerdo, o, mejor dicho, evocaba el momento más doloroso de su existencia y salía corriendo dejando a Goku sumamente desconcertado. Merlin, espera, por favor, no te vayas. Goku estiraba el brazo detrás de ella. Señor Goku, por favor no la presione, para ella es muy doloroso. Saneri llegaba al encuentro de Goku, o más bien se presentaba ante él. ¿A qué te refieres, Saneri? Dime por favor. Un preocupado caballero pedía una explicación. Le contaré el final de la historia que la señorita Merlin le estaba relatando. Preste atención por favor. La tierna joven se sentaba en el regazo de Goku, tal como una hija lo haría con su padre, y comenzaba a contar la historia del último año de la vida del primer Super Saiyajin. Lágrimas en el cielo, un héroe ha fallecido. Saneri lo recordaba con claridad, ella lo vio todo como espectadora número 1, él estaba allí desafiante y fiero. Frente al guerrero de otro mundo se erigían los 4 arcángeles, la élite dentro del ejército celestial, cada uno de ellos era capaz de eliminar legiones enteras de demonios, humanos, gigantes o hadas como si se tratara de un simple juego. Las 3 mujeres estaban muy asustadas, Elizabeth y sus hermanitas temían por la seguridad de su paladín, ninguna de ellas era capaz de imaginar lo que estaba por suceder, la tensión se podía sentir en el ambiente, de repente el aire en el campo de batalla se había vuelto tan pesado como el plomo y cada suspiro era sumamente difícil de inhalar y de exhalar. La calma antes de la tormenta era insoportable, el silencio alrededor era asfixiante. Presagiaba dolor, desesperación y destrucción inevitable. La importante era saber para quién. Los arcángeles estaban seguros de su victoria y fieles a su personalidad arrogante y sobrada, decidieron que se divertirían un poco con el bastardo que se había atrevido a desafiarlos. En eso un tipo particularmente feo y sumamente llamativo en el sentido más bizarro de la palabra dio un paso al frente y lanzó un golpe al rostro de Yamoshi. El tipo con 3 cabezas atacó con una fuerza que fácilmente podría destruir montañas, estaba seguro que con eso sería más que suficiente para dar muerte al extranjero. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando vio que el rostro de su oponente ni siquiera se movió. Por su parte el mortal respondió al ataque de su enemigo con una patada al abdomen que le sacó el aire en cuestión de segundos, pero antes de que cayera inconsciente, lo golpeó con una patada voladora que lo lanzó a kilómetros de distancia. La forma tan brutal en la que fue derrotado uno de los mejores guerreros del clan de las diosas hizo que el resto comenzara a tomarse en serio a su oponente. Desgraciadamente para ellos, ya era demasiado tarde, ahora era Yamoshi el que tomaba la iniciativa e iba al frente. El primero en recibir el poder del desconocido era un sujeto con apariencia de niño, el cual llevaba por nombre Sariel. Este intentó atacar a su enemigo con un destello de luz que salió de una de sus manos a alta velocidad, pero que fue fácilmente esquivado por el azabache, que con el mismo impulso de sus movimientos de evasión propinó un fuerte codazo en una de las mejillas del general de las huestes celestiales.
El impacto fue tan devastador que los huesos del rostro del tipo con apariencia de infante se rompieron al instante y este cayera al piso retorciéndose de dolor. Para detener la miseria del pobre infeliz, Yamosi le dio un pisotón en el abdomen y lo dejó inconsciente. 2 caídos, 2 más por caer. La escena era más que aterradora para los arcángeles que seguían en pie, estaba más que claro que no podrían tomarse a la ligera a este desgraciado. En eso Mael, tan leal a su hermano mayor como siempre le dijo que huyera, él solo haciendo uso de todo su poder se haría cargo de ese maldito monstruo, el ciego, ni lento ni perezoso salió volando a toda velocidad en dirección contraria, de donde se encontraba el amenazante mortal. Esa acción le dio a Yamosi toda la información que necesitaba. En primera, el único enemigo decente que había allí era el tipo de cabello blanco que se encontraba delante suyo y en segundo, que el ciego era un verdadero cobarde, además de una serpiente manipuladora y traicionera que solo deseaba que otros fueran los que hacían el trabajo sucio por él sin que éste se ensuciara las manos, pero sobre todo, era un cobarde, débil y despreciable. En menos de un parpadeo, el azabache desapareció de enfrente del tipo del cabello blanco y quedó localizado delante del desagradable ciego que intentaba huir de su presencia. Este segundo quedó petrificado en el acto, sus brazos y piernas temblaban como si fueran gelatina y su mandíbula se movía de manera involuntaria con tanta fuerza y descontrol que parecía que se romperían sus muelas por el golpeteo fuerte y constante. Sin perder un segundo, Yamosi le propinó un rodillazo en el estómago y en cuanto el arcángel se dobló de dolor el Saiyajin completó su trabajo con un uppercut al mentón que lo hizo caer de espalda y precipitarse posteriormente en contra del suelo. Menos de 5 minutos le había tomado al desconocido acabar con 3 de los 5 soldados más fuertes y experimentados del clan más poderoso de ese mundo, el nivel entre ellos era abismal. Luego de eso, finalmente se abría la conversación entre los dos más poderosos. Puedo ver desde ahora que tú eres diferente a tus amigos, tú no vas a intentar huir ni tampoco vas a subestimarme, ¿verdad? Yamosi ponía a prueba a su oponente. No, desde el comienzo supe que no eras un rival ordinario, no quise intervenir porque mis tontos amigos no me hubieran escuchado de todas maneras, pero ahora, ya no tengo motivos para contenerme contigo. Mael decía esto mientras volaba hasta quedar de frente a su oponente. En ese caso, peleemos en serio. La propuesta del Saiyajin le agradaba a su enemigo. Estoy de acuerdo. Mortal, aún así, el arcángel mantenía su arrogancia acostumbrada. En ese momento el arcángel de divina apariencia comenzó a brillar tanto como el sol y se lanzó al ataque en contra de Yamosi. La embestida fue tan rápida que el guerrero de otro mundo no fue capaz de reaccionar al golpe del puño de su enemigo, el cual se encarnó en el estómago del Saiyajin, haciendo que éste escupiera una enorme cantidad de sangre y saliva. Posterior al impacto, el cuerpo inerte del azabache salió proyectado y se estrelló en contra de unas rocas que estaban a unos kilómetros de distancia. La colisión fue tan poderosa que una enorme columna de ceniza y escombro se levantó a cientos de metros sobre el suelo y oscureció el cielo azul que estaba detrás del campo de batalla. Por su parte, Mael, aunque sabía que su ataque había sido devastador, tenía muy claro que no había sido letal y que su oponente regresaría en unos cuantos instantes. Tal como lo había presupuestado el más poderoso de los defensores del clan de las diosas, el mortal de fiera apariencia regresó a la contienda, pero no lo hizo de forma pacífica. No, Yamosi salió volando a velocidad supersónica y le regresó la cortesía a su contrincante, pero esta vez, el Saiyajin conectó un puñetazo en el rostro de su enemigo. Los nudillos del puño del poderoso guerrero de las estrellas se clavó en el pómulo derecho del arcángel, el cual lentamente notó como su visión se puso borrosa para acto seguido salir volando por los aires sin control alguno. El espartano del espacio, ni lento ni perezoso, salió volando tras su presa y en cuestión de segundos lo alcanzó rápidamente y de inmediato le clavó un golpe de puño en el abdomen que hizo caer con violencia a este segundo contra el suelo. Desde el cielo Yamosi cargó una enorme cantidad de energía en una de sus manos y cuando ésta había formado un destello ligeramente más grande que su mano disparó un ataque que asemejaba un rayo de luz, el cual se impactó en contra de su objetivo en menos de un segundo y causó una enorme explosión que hizo cimbrar la tierra. Luego del ataque el campo de batalla estaba cubierto por humo y ceniza, pero al igual que en la anterior ocasión el enemigo no estaba derrotado. Mael salió volando, pero esta vez se posicionó por arriba de su enemigo y en pocos instantes su cuerpo comenzó a fortalecerse de manera descomunal.
Sus músculos se ensancharon y su aura brillaba con tanta intensidad como la del sol, de hecho, parecía como si su cuerpo estuviera en llamas. Esta escena era sobrecogedora, hasta este momento parecía ser que el arcángel no había peleado en serio, solo estaba calentando o mejor dicho, medía las capacidades de combate de su adversario. Ahora su apariencia era monstruosa y esto era algo que el mundo y sus habitantes jamás habían visto. Pero la sangrienta Elizabeth sí sabía de qué se trataba esto. Mael estaba ocupando su poder divino o mejor dicho el don que la deidad suprema le había otorgado, el uno, la capacidad de fortalecerse absorbiendo la energía del sol. Yamosi miraba atónito el espectáculo, sabía que su enemigo preparaba su arma secreta y él como orgulloso guerrero Saiyajin lo recibiría como es debido, respondería con su propio ataque. El azabache comenzó a cargar una enorme cantidad de ki entre sus manos, de poco a poco se empezaba a formar una esfera de luz azulada. Las presentes no tenían idea de lo que estaba por suceder, pero sabían que esto era presagio de algo grande y muy peligroso. La tierra comenzaba a cimbrarse, el viento soplaba con mucha fuerza. Todos los animales de las cercanías huían despavoridos. Por su parte las amigas del Saiyajin Merlin, Elizabeth, Jenna y Saneri estaban siendo resguardadas por el poder de la primera, las 4 doncellas estaban encerradas en un cubo gigante hecho de poder mágico. La hasta ese momento desconocida les dijo que dejaran de preocuparse, pasar a lo que pasara la estructura cúbica en la que se resguardaban resistiría cualquier ataque de esos dos. En eso por fin sucedió. Maldito mortal insolente muere, Mael lanzaba una esfera de color anaranjado de colosales dimensiones, era caliente y radiante, parecía un sol diminuto. Desgraciado arrogante, toma esto, Yamosi lanzaba un destello azul metálico que se dirigía a la enorme esfera. En cuestión de segundos las dos manifestaciones del poder absoluto de los dos guerreros supremos chocaron de frente, los fenómenos previamente descritos se habían magnificado, en esta ocasión los terremotos y vientos huracanados provocaban destrucción sin precedentes en toda la comarca, la tierra se fisuraba, los árboles y rocas eran arrancados de raíz. El agua de los mares y lagos se agitaba violentamente, era como si un cataclismo apocalíptico se estuviera cocinando. De a momentos ganaba terreno la esfera de Mael y en otros el destello celeste de Yamosi, la incertidumbre de las doncellas era inmenso, ellas sabían que, si el arcángel era el vencedor, ellas estarían condenadas, por otro lado, si esta situación se alargaba lo suficiente el planeta entero sería destruido, la única opción que quedaba era que su héroe venciera pronto al perro de la tiránica diosa suprema. Solo para ser claros, en cuanto acabe contigo, voy a matar a esas dos mocosas y me llevaré a Elizabeth para que sea juzgada por traición y reiré como loco cuando le corten la maldita cabeza. El desquiciado arcángel se burlaba de su enemigo, sobre el cual él ya tenía ventaja. No lo creo. Yamosi aplicaba más fuerza a su ataque y este de momento recuperaba todo el terreno perdido hasta que... ¿Qué? No puede ser. Los dos ataques engullían a Mael y lo sacaban volando hasta desaparecer en el infinito. Finalmente se había terminado, Yamosi había triunfado, luego de 4 enfrentamientos, 3 de ellos sencillos y uno más sumamente complicado, el héroe venido de las estrellas derrotó a los tiránicos perros de la deidad suprema, sus nuevas amigas eran libres y en cuanto a Elizabeth, bueno ella tendría mucho que explicarles a sus hermanitas. Sin embargo, un hecho muy curioso fue que la desconocida benefactora que las había protegido en ese extraño cubo mágico desapareció de repente, al comienzo las chicas la buscaron, pero en cuanto el exhausto guerrero llegó al lugar donde se estaban congregando las mujeres estas dirigieron su atención a su protector. Las dos niñas fueron las primeras en mostrar su gratitud, las gemelas saltaron sobre el guerrero, esto fue tan espontáneo y él estaba tan cansado que cayó rendido al suelo. Posteriormente, Elizabeth se acercó lentamente y muy apenada, llegó hasta donde estaba su familia, sí, también Yamosi, después de todo, él las había salvado a todas, el azabache al ver llegar a la mayor de las doncellas se puso de pie y se retiró, sabía que ellas tres tenían que hablar de muchos asuntos y así lo hicieron. Elizabeth les pidió perdón por haberles ocultado la verdad sobre su identidad como la sangrienta Helio la muerte blanca. Ella deseaba mantenerlas a salvo, si ella se hubiera negado a ser ese monstruo que ciertamente disfrutaba, pero que a la vez odiaba, la deidad suprema las obligaría a pelear en la guerra y seguramente las pondría en posiciones en las que se vieran en peligro para obligar así a Elizabeth a actuar, fuera como fuera, ella terminaría cediendo, por eso tomó la decisión de mantenerlas a salvo a costa de mucha sangre. Espera Saneri, ¿eso fue un final feliz? ¿Por qué Merlin se pondría tan alterada por algo así? Regresando al tiempo presente el nuevo Super Saiyajin interrumpía el relato.
Es porque ese no es el final de la historia, la otra gemela llegaba a donde estaban Goku y su hermana. ¿Jaina? Mientras Goku pronunciaba el nombre de la otra señorita, esta se sentaba al otro lado, contrario a su hermana, y esta vez era ella la que proseguía el relato. El tiempo pasó volando, luego de la aplastante victoria de Yamoshi sobre los arcángeles, él junto con Elizabeth, Jaina y Saneri decidieron comenzar una nueva vida. Los cuatro se hicieron con una propiedad de varias hectáreas en la cual establecieron una granja donde todos ellos colaboraban para salir adelante. Para ese tiempo, el Saiyajin y la ex guerrera del ejército celestial ya habían empezado una relación y estaban muy enamorados. Por su parte, las gemelas veían al guerrero de otro mundo como un padre y este les devolvía el favor a las pequeñas, a quienes él ya trataba como sus pequeñas. Todos parecían que finalmente habían encontrado la felicidad y estabilidad en la vida, pero nada más alejado de la realidad, y pronto descubrirían una amenaza mayor que llegaría hasta su puerta. El día iba como se supone, las chicas estaban en el campo recogiendo legumbres y vegetales. Elizabeth estaba en casa preparando el almuerzo y Yamoshi se encontraba arando el campo, listo para comenzar a sembrar. En ese preciso instante una enorme sombra de maldad y miedo se postró sobre la propiedad de la nueva familia. Desgraciadamente el Saiyajin no fue capaz de sentirla, su presencia era completamente diferente a lo que había experimentado en su vida, su energía vital, si es que se le podía llamar de este modo, era imperceptible, era divina, superior. En otras palabras, ese que había llegado a su hogar no era un mortal, tampoco un demonio ni una diosa, o mejor dicho, no era una de esas falsas deidades. Las primeras en atestiguar la llegada del devorador de mundos fueron las dos niñas. Jaina y Saneri, al igual que Yamoshi, no notaron la llegada de ese que amenazaba su vida, su hogar y a su familia. El ser en cuestión era tan superior que no fueron capaces de oír sus pasos. De hecho, eso fue porque él flotaba suave y sutilmente sobre la superficie del suelo. Aunque, a decir verdad, el Supremo disfrutaba la vista de ese sitio, le agradaba la sensación que sentía al extender las palmas de sus manos y acariciar el trigo crecido y la cebada. Le parecía hipnótico ver a esas dos bellas niñas laborar arduamente y cómo se coordinaba de forma perfecta para cumplir con sus tareas. Además, debía reconocer que ellas eran muy lindas, eran como esas lindas flores silvestres que crecen en lo salvaje y que destacan por su sencillez y simpleza. En ese momento el divino finalmente habló. Buenos días, mis niñas, ¿no les parece esta una hermosa mañana? Al escuchar esa voz desconocida, las dos jovencitas voltearon al mismo tiempo. ¿Quién es usted?, preguntó Jaina. ¿Cómo llegó aquí?, complementó Saneri. Veo que han hecho un trabajo estupendo, cultivando y cuidando de esta grandiosa cosecha de trigo y cebada. Son en verdad una maravilla y poseen manos talentosas. Si había algo que no podían negar es que ese tipo era alguien muy educado y encantador. Gracias, señor. Jaina era interrumpida. Bills, señor Bills, el gato antropomorfo morado con una reverencia propia de la realeza tomó la blanca y pulcra mano de la joven y la besó. ¿Qué desea, señor Bills?, preguntaba Saneri. Me alegra que lo preguntas, mi niña. Pues bien, les contaré, pero antes podría sentarme aquí con ustedes, si no es mucha molestia. Claro, señor Bills, siéntase como en casa, respondía Jaina. ¿Gusta algo de beber o comer?, interrogaba amablemente Saneri. Solo un poco de agua, por favor, replicaba el desconocido. Por su parte, Yamoshi, quien se encontraba en otro de sus campos arando, recibió una visita, mucho menos amigable. De hecho, este sujeto no hablaba como tal, sabía algunas palabras, pero mayormente eran dichas por mera repetición. Además era grotesco, era más parecido a una cosa que a una persona. El desagradable visitante era de corta estatura, ojos negros con pupilas rojas. Su piel era de color rosa intenso, en la parte superior de su cabeza tenía una especie de cresta que comenzaba poco detrás de su frente y se extendía hasta la parte posterior de su cráneo, pero que se despegaba del mismo, era como una antena. Solamente vestía unos pantalones blancos holgados con un cinturón negro de hebilla dorada con una letra M mayúscula. Desde el primer momento que lo vio, Yamoshi supo que ese extraño sujeto era una amenaza y que debía acabar con él. El Saiyajin, ya muy alterado, dejó sus herramientas de trabajo y adoptó rápidamente su postura de combate. Estaba listo para iniciar o responder a las hostilidades, pero antes de que pudiera mover un músculo, su oponente hizo algo que dejó con la sangre helada al guerrero de otro mundo.
El enano con cara de demonio y piel rosada sacó de detrás suyo una cabeza cercenada. Esto no hubiera desconcertado a la Sabache allí presente. Él era un espartano del espacio, había visto cientos, tal vez miles de escenas como esas, o, mejor dicho, no como esa. Después de todo, no todos los días ves a un emperador del universo muerto y sin cabeza, o en este caso solo a la cabeza. Pero si ese es Chillet, ¿cómo es posible que tú? Antes que otra cosa pasara, el diabólico sujeto tiró la cabeza del antiguo emperador y esta rodó hasta los pies de su adversario. Ja, la amenaza rosa solo se puso a reír de manera histérica. ¿De qué te ríes, desgraciado? Yamosi, sintiéndose cada vez más intranquilo, hacía una pregunta que claramente no tendría respuesta. Ja, la amenaza sin cerebro seguía burlándose de él y ahora comenzaba a bailar de una forma muy desagradable. Ya basta, Yamosi se lanzaba al ataque muy enojada, pero sobre todo muy asustado. Dentro de un cubo perfecto mucho más poderoso que el que Merlin había utilizado para proteger a las gemelas y Elizabeth, se encontraba encerrada la propia hechicera. Ella fue hecha prisionera por su maestro, el ángel guardián del destructor de mundos. El perverso Hakaisin le dio la clara indicación a su asistente que su antigua pupila debía contemplar a detalle la ejecución de su simio lampiño a manos del perro. Así era como Bills llamaba a Majin Buu, porque ese era el castigo que le daría por haber interrumpido el programa de limpieza que Chillet debía llevar a cabo, y ya que el Saiyajin lo derrotó en el planeta Salada, el plan establecido se estropeó, lo que significó para el gato antropomorfo morado acortar su descanso y hacerlo él mismo. Por esa falta de respeto a su persona, el antes mencionado envió a su mascota, la amenaza rosa, a ejecutar primero a Chile, y luego iría en persona a ver cómo moría el mono semievolucionado. Merlin lloraba y golpeaba el cristal irrompible del cubo perfecto mientras veía cómo era que su amado Yamosi estaba siendo masacrado por el perro. Golpes, patadas, destellos de energía. Todos los embates daban en el blanco, no había forma en que el Saiyajin pudiera defenderse de semejante castigo. Aún convirtiéndose en Super Saiyajin, la distancia entre ellos era abismal. Lo peor del caso era que la amenaza rosa solo estaba jugando con el pobre diablo. Era como un niño que atrapa una mosca y la tortura arrancándole las alas y luego las patas para luego aplastarla lentamente con su pulgar hasta que siente como lentamente sus entrañas se compactan contra la yema hasta que todo se convierte en una mancha rojiza sobre el suelo. El tormento era insoportable de ver. Merlin miraba llena de horror y dolor como el rostro de su querido Yamosi pasaba de ser uno finamente definido y muy varonil a ser una masa deforme y sangrante con múltiples hematomas morados por todos lados. El cuerpo bien tonificado con abdomen sin un rastro de grasa ahora estaba inflamado y con cientos de laceraciones. Sus brazos, que eran gruesos y muy resistentes, se encontraban deformados como si fueran pedazos de alambre retorcido, de la misma manera sus piernas. La forma tan sádica en la que estaba siendo tratado el héroe venido de otro mundo era inhumana. No había más que decir, pero eso estaba lejos de acabar, ya que la orden era que le llevara vivo a ese maldito rebelde a su amo y el perro así lo haría. Maestro, ¿cómo puedes permitir esto? ¿No me enseñaste acaso que la vida es un derecho de todos? Gritaba entre un mar de lágrimas Merlin. Sé lo que te enseñé, pero también te advertí claramente que la voluntad de los dioses es inapelable. Justo como ahora, esta respuesta rompía el corazón de la hechicera. Pero él era inocente. Whis interrumpía a su alumna. No, no lo es. Él fue una interferencia en la voluntad de Lord Bills, eso se paga con la muerte. No sigas más, Merlin, ordenaba de forma fría y distante el guardián. De repente la golpiza se detuvo y tal como empezó, el monstruo de apariencia infantil pero poder diabólico tomó al Saiyajin del cuello y como si de un pedazo de basura lo arrastró un par de metros para acto seguido emprender el vuelo a una locación desconocida. En ese mismo instante Whis transportó el cubo donde estaba él y su antigua alumna a otro lugar, específicamente a donde se encontraba Bills, que ahora no solo estaba en compañía de Jenna y Saneri, sino también de Elizabeth. En ese instante, el grupo que se encontraba tomando un refrigerio volteó al ver como un enorme cubo transparente aparecía frente a ellos y de eso salían dos personas. La primera era la mujer que las había protegido durante la batalla entre Yamosi y Mael, pero el segundo individuo era desconocido, era alto, de piel azul y cabello blanco largo peinado en un copete enorme. Finalmente llega Whis y veo que trajiste a nuestra querida Merlin. El tono sarcástico y perverso de Bills asustaba a sus anfitrionas. Señorita Merlin, ¿pero qué sucede? Preguntaba Elizabeth. Por favor, aguarden un momento, no quiero arruinar la sorpresa. En eso, se oía un ruido seco frente a todos, algo había sido arrojado violentamente contra el suelo, o, mejor dicho, alguien. Yamosi.
gritaba Ellie muerta de horror. No muevas un dedo, niña rebelde, este es tu castigo por no obedecer mis órdenes, Bills reprendía a la diosa. ¿De qué habla? Yo no lo conozco a usted, reclamaba Ellie. ¿A quién crees que sirve la estúpida deidad para la que trabajabas? Preguntaba el Hakaisin en tono amenazante. Pero la deidad suprema es la máxima autoridad, no responde a nadie, decía Ellie totalmente sorprendida. Eres una niña estúpida que no sabía nada, pero ahora eres una niña estúpida que sabe la verdad. Tu rebeldía me costó muy caro, las apuestas en sacar no son baratas, ahora Ellie sabía que la Guerra Santa no era otra cosa que un espectáculo para los verdaderos dioses, los cuales apostaban y se hacían más ricos a costa de la vida de miles o millones de pobres diablos. ¿Es usted despreciable? Ellie bofeteaba al Hakaisin. Buen golpe, pero te saldrá caro. Bills disparaba un destello de energía a una rodilla del moribundo Yamoshi. ¡No! Por favor no lo lastime. Haré lo que sea. Elizabeth se humillaba ante el Hakaisin suplicando misericordia para Yamoshi. Muy tarde, muy tarde. Él morirá por mi mano y tú recibirás un castigo ejemplar, reencarnarás indefinidamente y tu amor será atado a la persona que más odias en la creación, sí, así es, eternamente estarás enamorada de ese imbécil del hijo del rey demonio, así fue como Ellie quedó atada a Meliodas, claro, hasta que llegó Goku. Hágame lo que quiera a mí, pero por favor, se lo suplico, perdone la vida a Yamoshi y a mis hermanas. Por favor, rogaba Elizabeth completamente derrotada. Ellas no serán tocadas por nadie, ellas son las flores más bellas de mi universo y como todo aquí me pertenecen, ellas serán mi más dulce compañía, respondía Bills. No, gritaba Ellie antes de ser golpeada y dejada semi-inconsciente en el piso. Merlin, toma a tu hombre, contémplalo por primera y última vez, Bills le permitía despedirse a la hechicera de su gran amor. Yamoshi, yo sé que no me conoces, pero, en ese momento era interrumpida Merlin. Claro que te conozco, te he visto en mis sueños, eres mi guía, mi faro en la penumbra, pero no sé tu nombre, revelaba Yamoshi. Me llamo Merlin, la doncella de sensual apariencia decía entre lágrimas. Merlin, qué bello nombre, esta respuesta hacía sonrojar a la profetisa. Perdón, te fallé, yo no fui, nuevamente era interrumpida por el moribundo. Tú eres lo mejor que me pasó en la vida, gracias, respondía con pesadez el Saiyajin. Yo siempre estaré aquí para ti, estas eran las últimas palabras que Merlin pudo decirle a su amado Yamoshi. Antes de la creación viene la destrucción, esa sentencia en forma de oración era proferida por el destructor de mundos antes de lanzar una esfera de energía oscura en contra de Yamoshi desintegrándolo de la existencia. ¡No! No es cierto. Tiene que ser mentira. ¡No! Merlin entraba en shock, su amado Yamoshi había sido desintegrado en sus brazos. Papá. Jenna y Saneri gritaban al unísono. Trae a la traidora Whis, es hora de llevarla a recibir su castigo, el asistente encerraba a Ellie en una esfera y ahora los transportaba a todos a un sitio desconocido. Bueno chicos, ese fue el capítulo número 24 de Goku en Nanatsu no Taizai, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les repito una vez más, chicos, por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho, dejen su me gusta, un comentario y compartan en sus redes sociales para que este proyecto siga creciendo más. Bueno, volviendo al punto importante que es la teoría. Como pueden ver, hubo una pérdida sumamente dolorosa, la cual fue de Yamoshi. Evidentemente él tenía que morir, porque pues la verdad es un mortal, no tiene poderes sobrenaturales como el caso de Elizabeth, que vive mucho tiempo, Merlin o los dioses. Sin embargo, pues evidentemente no se esperaban seguramente que muriera tan pronto. Pero recuerden que estos son memorias. Esto ya pasó. El protagonista es Goku, no Yamoshi. Bueno, ahora con ese contexto, la siguiente semana, bueno, verán lo que pasa con Goku. ¿Y por qué el miedo de Merlin a perderlo también? Ella está traumada porque perdió a su gran amor y ahora que vuelve a encontrar a alguien que es muy parecido, pues tiene miedo a perderlo de nuevo. Pero bueno, eso lo iremos descubriendo en próximos episodios. Yo soy Universal Teorías, el canal donde tú eres el héroe. Nos estamos viendo la próxima. Sayonara.